Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Eliminar los subsidios a los combustibles es una propuesta que el gobierno presentaría a inicios del próximo 2024 para afrontar el grave déficit fiscal y la crisis económica que atraviesa nuestro país. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Está con nosotros el ingeniero Miguel Robalino, consultor energético. Ingeniero Robalino, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas noches, un saludo cordial. Gracias por el espacio. A usted, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Ingeniero Robalino, un tema que debe definitivamente revisarse es el que corresponde a los subsidios a los combustibles, lo cual le cuesta miles de millones de dólares a nuestro país. Ahora el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, anunció que se tendrán propuestas concretas, como lo dije al inicio de esta entrevista, el próximo mes, en enero del 2024, y lo había dicho que sería durante las primeras 2 semanas supuestamente, para pues tener propuestas concretas acerca de la focalización del subsidio a los combustibles. Ahora, pero mi pregunta es, ¿cómo llegar con estos subsidios focalizados únicamente a aquellos que más lo necesitan? ¿Existe alguna manera que sea viable y que no se preste después a que, pues, lamentablemente, como ocurre en nuestro país, haya la corrupción de por medio? El tema de los subsidios lo venimos arrastrando desde el año 74 en el caso del Ecuador. En ese contexto, entendiendo que fue una decisión de carácter político y no económico cuando se la tomó, y entendiendo que los subsidios tienen fecha de caducidad o son temporales, es lo que debe hacernos comprender, o el gobierno nos quiere plantear o nos está planteando de una manera que se pueda ver cómo salimos de los mismos. Lo importante aquí es que justamente previo a la salida de los subsidios se tiene que establecer un diseño, un mecanismo de focalización y la compensación como política pública. Son 3 estructuras que tiene el modelo para poder salir los subsidios. Y lógicamente entendemos que los problemas de los subsidios, que son subsidios directos o indirectos, porque los subsidios directos, como son subsidios muchas veces a la parte de desarrollo social, desarrollo agrícola, a la parte de agua, a la parte eléctrica, sabemos dónde van en cierta forma. Pero los subsidios indirectos, que como es el caso de los combustibles y de la electricidad, son los donde está el problema realmente. De este gran entorno de los subsidios, de este 100%, se entiende que el 77% corresponde a combustibles. Lo que significa importar combustibles, que viene a ser el 1.7 del Producto Interno Bruto. Doy estos datos por la siguiente razón. Tenemos que entender que el gobierno que ha planteado ya un modelo, que de hecho existen muchos modelos en el mundo, María del Carmen, muchos modelos, y muchos países que han salido de los subsidios, esto nos hace ver que en realidad se puede y que necesitas más que esta decisión política, porque la parte técnica existe. De hecho, existe la parte técnica. Entonces, el problema que tiene que plantearse el gobierno es primero, ¿cuál es el problema? El problema primero es que los subsidios en el caso de Ecuador están totalmente desactualizados, es decir, los directos e indirectos, y por otro lado, la disposición de los subsidios, que es el otro tema, también tiene un problema. Entonces aquí lo que primero que tiene que hacer el gobierno, lo primero que hay que hacer es consolidar, es decir, tiene que tratar de centralizar con algún ente, con alguna institución, que yo he sugerido que puede ser el INEC, todos estos modelos, y para que administre y lógicamente también actualice de manera periódica este registro social. Y la parte que usted muy bien lo detalló, es decir, la clave está en dar protección justamente a los grupos más vulnerables. Es decir, hay que llegar con una mayor cobertura al quintil de la gente de más bajos recursos. Esa es la clave. Y la segunda clave que yo he planteado para que esto funcione es que el gobierno, el modelo nos plantee con
prácticamente estableciendo un plan piloto. Es decir, el gobierno ha planteado retirar 1.000 millones de subsidios. Para esos 1.000 millones se vean reflejados en dónde. Este movimiento de factores, que significaría quitar 1.000 millones de importaciones de los subsidios, que lógicamente van especialmente a las manos del contrabando y van a los sectores que necesitan, si los podemos transportar o trasladar, como dije, el desarrollo social, desarrollo agrícola, desarrollo urbano, vivienda, electricidad, transporte o agua, lógicamente la población va a entender que es lo mejor que se puede hacer. Ahora, ¿hasta qué punto en realidad nuestros ciudadanos van a entenderlo? Y lo digo porque ya estamos viendo, por ejemplo, cómo ocurre en otros países, como sucede, por ejemplo, en Argentina, que ya el nuevo presidente Milei ha anunciado pues la reducción, en este caso específicamente se habla de reducción de subsidios en general, no solamente de combustible, sino también de energía eléctrica, también se habla de agua, de transporte, de otras cosas. En general se ha hablado de la reducción de esto. Y en Colombia no hay una reducción, no hay una focalización, hay un retiro. Y siendo Gustavo Petro un presidente de izquierda y tuvo en su momento pues alguna oposición, pero no como aquí en nuestro país, que realmente hemos visto pues estas marchas que se dan porque no quieren que se toquen los subsidios a los combustibles. Definitivamente, esos son los problemas que tenemos que enfrentar. Recordemos que en el gobierno del presidente Moreno se estableció el modelo de bandas, que le costó un paro y lógicamente la destrucción de la ciudad de Quito por parte justamente de estos movimientos sociales, entre comillas, o políticos. Y lamentablemente el gobierno del presidente Lasso, que pasará a la historia como uno de los gobiernos con el manejo en el sector energético más nefasto, y lo digo porque no tenemos problemas solo en la parte eléctrica, sino también tenemos en toda la industria petrolera, gas, es decir, todo este modelo ha quedado colapsado. Lógicamente, él congeló y retiró estas bandas. Es decir, nos hizo retroceder nuevamente al país, porque de alguna manera ya estaba un camino trazado, que claro, el problema fue que los gobiernos aplican modelos de focalización sin modelos de compensación. Y la clave está allí justamente. Entonces, eso se entiende que la parte política, es decir, los políticos que son realmente los que vienen a bloquear, la razón es muy sencilla, porque desde la parte, los subsidios, vuelvo y repito, los subsidios jamás están considerados dentro del presupuesto general del Estado. Es decir, no se considera, y son los que generan el déficit. Es decir, mire, para el año 2023, que estamos por cerrar, los subsidios van a ser aproximadamente de 2.230 millones de dólares. Y de eso entendemos que uno de los subsidios más altos es el del diésel, que va a estar cerca de los 1.300 millones, y vienen las naftas para las gasolinas y el GLP, el doméstico. Entonces, si entendemos que encima de eso, tomemos en cuenta que nosotros pagamos impuestos sobre los subsidios. Porque es decir, los combustibles cuando compramos pagamos con IVA. Entonces, sí, nosotros no solo que subsidiamos a los contrabandos, sino que pagamos impuestos. Entonces la situación es sumamente grave. Los grupos ambientalistas que muchas veces también han defendido esto, ellos más bien deberían defender el sentido que los subsidios del Acuerdo de París los declaró justamente como dañinos para el cambio climático. Es decir, por el lado de ahí tiene que retirarse. Y la parte de los políticos, yo pienso, María Carmen, que tenemos o necesitamos apoyar esta posición al gobierno, que es una posición económica y técnica y energética, porque ahora, con los altos costos que vamos a pagar de la electricidad a Colombia, lógicamente esto va a ayudar de alguna manera para subsanar también esa parte. Ahora, solamente debería revisarse lo que corresponde al diésel, que como usted bien lo dice, pues es el mayor monto de subsidios que se da es a este combustible, al diésel. O también debería tomarse en cuenta el gas de uso doméstico, que según yo conozco es algo que hasta el momento es intocable. Mire, yo he planteado que tiene que establecerse planes piloto. Es decir, esto es importante con un plazo, yo diría, en un gobierno que va a tener apenas 15 meses, planes piloto en una media de 6 meses. Es decir, para que funcionen.
Porque, mire, en el año 2019 se dio los subsidios a las industrias, el subsidio a la electricidad. Recordemos que se los acabó de retirar y que lógicamente el ministro saliente, Santos, no los quiso retirar. O sea, era un tema que ya venía arrastrándose, en donde se demostró que los subsidios deben tener una temporalidad. Es decir, desde el año 2019 se subsidió a las industrias, a las mineras, y se denotó que no hubo los resultados que pedía el Estado, porque aquí es justamente la compensación. Y aquí se denota que quienes fallaron fue justamente los que no cumplieron. Y lo más grave es que no hay responsables porque a la final usufructuaron de todo el subsidio de la electricidad, y también en el caso de las mineras también tienen subsidio a los combustibles, y lo que no cumplieron, lógicamente no hubo ningún tipo de sanción. Es decir, utilizaron el subsidio y no cumplieron y no pasó nada. Por eso el plan piloto que se establezca, el modelo que establezca el gobierno, justamente tiene que ir enfocado en qué, cómo va a ser, es decir, cómo se va a establecer, y por otro lado, qué sanción va a haber, ¿sí? ¿Qué sanción va a haber a quienes realmente no lo cumplan? Entonces, a esos enfoques tienen que estar sumamente claros, porque si no, definitivamente esto se va a volver un tema que va a haber oposición desde los lados de los políticos, pero se tiene que demostrar desde el lado de lo económico, que es la parte fuerte, ¿sí? Y de la parte también ambiental, porque lógicamente cuando usted elimina subsidios, obligadamente también baja consumo de combustible y eso también contamina menos. Pero otro punto importante que debe también enfocarse en este programa del gobierno es que debe comprometerse a mejorar la calidad de los combustibles. Eso es sumamente importante. Ahora, focalización de subsidios o retirar definitivamente los subsidios a los combustibles sería tal vez la mejor opción. La meta final debe ser retirar los subsidios, pero lógicamente por el entorno político o la estrategia que el gobierno plantee, el gobierno tiene que plantear una gran estrategia de comunicación. De comunicación. Es decir, hay que socializarlo muchísimo al tema de la focalización, es decir, haciendo ver más los beneficios que se tiene que justamente aparentemente los beneficios que se tiene con el subsidio. Porque aparentemente hay un beneficio con el subsidio, pero con un modelo de focalización muy bien establecido, lógicamente, y demostrando que esos recursos van a ir a sectores que van a llegar justamente a la gente que más necesita, con una buena socialización, yo estoy seguro que va a haber resultados positivos. Ese es un tema que estratégicamente el gobierno tiene que plantearse para poder sacar avante esta planificación de focalización. Además, lo que debe también contemplarse, ingeniero Robalino, es el control que se dé posteriormente, porque en un modelo de focalización, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Este famoso refrán de echa la ley, echa la trampa, que funciona tanto y a la perfección aquí en nuestro país. Ese es el problema para mí, al menos, de contemplar la focalización. Por eso justamente es importante, como planteé en un comienzo, es importante consolidar, actualizar la información y que un ente centralizado maneje absolutamente toda esta data. Recordemos que se han dado casos que en el caso, por ejemplo, del subsidio del bono de desarrollo, había gente que cobraba a nombre de fallecidos hace 4 o 5 años. Es. ¿Sí? Entonces la clave está allí. Es decir, yo pienso que el gobierno, previo a lanzar este modelo o este plan piloto, que yo insisto que debe hacerse un plan piloto, lo primero que se tiene que hacer es justamente consolidar toda la información, por un lado, y por otro lado también alguien que administre esta información para que no suceda justamente lo que se está planteando, es decir, control. Pero también el próximo gobierno tendría que estar de acuerdo en continuar con el tema de la focalización o tal vez en algún momento retirar el subsidio a los combustibles. Y se lo digo porque ya desde el próximo año empieza la campaña electoral, ¿no? Para las elecciones del 2025. Tendremos un nuevo gobierno en muy poco tiempo. El gobierno actualmente tiene que trabajar en varias líneas. Y una de esas líneas es generar políticas energéticas. Es decir, cuando usted genera una política energética, la política energética va en una línea por lo menos de 30 años y con un plan anual energético que vaya en línea de 10 años. Dentro de ese plan anual tiene que estar justamente el modelo de ir saliendo de los subsidios, justamente para que no se dé lo que está planteando, que venga un nuevo gobierno
y por tema político diga los voy a retirar. Así es. Entonces ahí justamente yo igual he planteado que desde el ministro, desde la cartera de energía, que inclusive lo dice la ley de hidrocarburos en el artículo 6º, que se tiene que trabajar con políticas energéticas o hidrocarburíferas, ¿sí? Pero aquí sería puntualmente una política energética en el sentido de que el Ecuador tiene que salir de los subsidios y lógicamente con los modelos de compensación que se establezca, así como una política energética que igual está y consta también en la ley de hidrocarburos, que aquí debemos producir petróleo y debemos industrializarlo, justamente para tener calidad de combustibles. Entonces esto que estoy planteando es el entorno que debe entenderse justamente desde el gobierno y desde la cartera de energía. Es decir, esto de los subsidios no es aislado, es una trazabilidad que tiene que darse en la totalidad de todos los sectores estratégicos, especialmente en la parte de hidrocarburos. Esto también debería ir de la mano de un mayor control para que no haya más contrabando. Totalmente, porque justamente cuando se crearon las estaciones de servicio de la empresa Petroecuador y que vino asimismo un gobierno, como no existen políticas energéticas, las vendió. La idea de esas estaciones de servicio era las siguientes: primero, que se venda la cantidad correcta; segundo, que se venda la calidad correcta; y tercero, especialmente las estaciones de servicio en frontera, que estaban controladas directamente por el Estado, porque así tiene que ser, justamente era para tener modelos de control para el contrabando, ¿sí? Tanto en frontera como en la parte de mar. Ahora, el tema aquí, la única forma de eliminar el contrabando es lógicamente eliminando los subsidios. No hay otra solución. Retirándolos por completo, que no haya ni siquiera focalización, que es lo que hablamos hace un momento. Así es. Y tenemos ejemplos, mire, como el caso justamente de Colombia, tenemos el caso de Perú, tenemos el caso, o sea, de muchos países que definitivamente entienden que los subsidios son dañinos desde la parte económica y son dañinos de la parte ambiental. Sí, definitivamente, cuando he conversado con muchos analistas en este espacio, usted que lo ha mencionado en algunas ocasiones, esto de los ambientalistas, que pues en el tema de la consulta popular, cuando se consultó lo del bloque 43 en el Yasuní, algo que a nuestro país le privó de ingresos bastante importantes, no se consideró, en cambio, el tema de los subsidios. Es algo que resulta realmente contradictorio, ya que usted lo dice. Totalmente. Porque mire, hay que entender varias cosas. Un país que planifica su desarrollo sin energía a futuro es un país que está planificando su desarrollo sin economía. Cuando se dio el tema de la consulta del bloque 43, donde realmente no hubo un gobierno responsable que defienda, porque eso era realmente no solamente defender una posición muy respetable del lado de los grupos ambientalistas, pero aquí es una decisión realmente económica que se dio. Así es. Porque mire, el bajar la producción de petróleo es bajar la producción de energía. Porque usted cuando produce petróleo produce energía, cuando produce gas produce energía, cuando produce carbón mineral para los países que tienen produce energía. Es decir, la seguridad energética, que es un tema que está acorde en el mundo, justamente con 2 guerras mundiales a nivel del mundo activadas, la seguridad energética es prioridad 1 para los países. Y estamos viviendo la crisis eléctrica, nos denota que el Ecuador no tiene realmente un modelo de seguridad energética, como lo tiene Colombia, que ellos van a poder flanquear justamente lo que se está viniendo con la parte climática, y como lo tienen otros países como Perú. Entonces aquí es un tema que hay que entender cómo funciona toda esta estructura energética para poder ir tomando decisiones con políticas energéticas que tienen que fabricarse y tienen que aplicarse. Ahora, ¿qué decir, ya que estamos hablando del tema energético en general, de este proyecto de ley que se revisa en la Asamblea Nacional? ¿Usted ya conoce algo de lo que se ha planteado? Mire, el proyecto tiene dos bases, llamémosle. La una es justamente este ahorro que se quiere plantar es decir, generar una tasa de ahorro para la eficiencia energética, que es a través justamente inclusive de instituciones internacionales y del propio Estado, y por el otro lado también es dar beneficios, ¿sí? Dar beneficios a quienes ayudan a la eficiencia energética, ¿sí? Entonces, desde esas dos ópticas, esas dos estructuras que se quiere plantear, está bien, porque de hecho el tema es que estos modelos, mire, igual se han planteado en gobiernos anteriores,
modelos o planes de eficiencia energética, el problema es que no se los aplica, ¿sí? Porque la ley está dada, o sea, la data está dada. El tema es cómo aplicarla. Entonces, claro, la ley que está pasando al momento, claro, lógicamente nos hace ver que tenemos que entrar en un modelo de economía energética, es decir, ¿quién es eficiente, sea en la parte industrial o en la parte doméstica, y ahorras de energía? Se te entrega un certificado que en otros países le llaman los certificados blancos o los CAE, es decir, los certificados de ahorro de energía, así funciona Europa, y que eso usted lo puedes monetizar, o inclusive esto es lo que se llama la economía energética. Ese es un lado que está planteando. Es para incentivar el ahorro. Para incentivar el ahorro por un lado, y por otro lado también el planteamiento de que venga también generación eléctrica por parte de las empresas privadas. También. Es decir, autogeneración. Correcto. Porque el concepto tiene que ser el siguiente. El concepto tiene que ser que nosotros tenemos que producir más de lo que consumimos, ¿sí? Es decir, eso se llama el índice de reserva. Es decir, yo debo producir más energía de la que consumo. Y el concepto tiene que ir en una parte general. Aquí es igual. Desde la cartera de energía se tiene que diseñar justamente, porque mire, el tema que estamos de los apagones, que yo he planteado que eso se resolverá cuando regresen los embalses nuevamente a su estado normal, es decir, cuando vuelvan las lluvias a la cuenca oriental, porque absolutamente todo lo que dejó haciendo el gobierno anterior, soluciones parches y mal hechas, no van a dar resultado inmediatamente. Ahorita lo que tiene que planificarse y prepararse es para el año que viene, dentro de 9 meses, porque en 9 meses más vendrán nuevamente los estiajes y volvemos al mismo problema. Ya se lo ha previsto. Entonces aquí es un tema que tiene que activarse. Entonces, dentro de esta ley, el que haya lo que nosotros llamamos la generación distribuida, es decir, que ayuden los privados de alguna manera a través de justamente desarrollar o producir electricidad. Así es en Colombia, ¿no? Eólica, fotovoltaica, exactamente, va a ayudar. Porque la generación distribuida significa el producir electricidad con modelos de eólica o fotovoltaica o geotérmica también en sitios justamente que no están todavía conectados al sistema nacional interconectado, es decir, para ayudar. Es decir, ese es un modelo. Ahorita la crisis energética que vive el Ecuador, porque la crisis eléctrica es una cosa, pero el Ecuador estamos en una crisis energética porque no nos olvidemos que tenemos una producción petrolera que ha caído, tenemos en la parte minera por otro lado que no se han levantado los catastros para ver si va a haber inversiones o cómo se están desarrollando los proyectos estratégicos de segunda generación, y tenemos una parte de gas que igual por muchas ocasiones se sigue cayendo justamente las licitaciones. Entonces es una crisis energética que el país está viviendo y el gobierno tiene que darle la solución que va a ser a mediano plazo, pero tiene que dejar estructurando las bases. Mucho por hacer, sin lugar a dudas, en esta materia, y esperemos pues que se vayan tomando las medidas necesarias para lo que corresponde al subsidio a los combustibles. Gracias nuevamente al ingeniero Miguel Robalino, consultor energético, por habernos acompañado en este espacio. Gracias a ustedes, una buena tarde, y aprovecho para desearles un feliz año nuevo. Igual para usted, un año lleno de cosas buenas. Gracias. Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo.